Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Matemática Avanzada para los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En nuestro encuentro pasado, nosotros estuvimos trabajando, un repaso de las integrales impropias, criterios de integrales de convergencia de integrales impropias. Estábamos trabajando este material y en este material, siguiendo el material, nos vamos a devolver desde el principio para observar de manera rápida lo que ya hemos hecho. Bueno, estos eran los conceptos. Ustedes lo pueden consultar luego cuando esté el video. Estaban estos ejercicios al principio. Este era un repaso al principio sobre criterio de convergencia de integrales impropia tipo 1, tipo 2 y la parte con la que vamos a empezar son integrales paramétricas. Dimos este teorema, lo voy a pasar un poco rápido porque es simplemente a manera de recordar. Definimos el valor principal de Cauchy, ¿verdad? Y hablamos de integrales impropias tipo 1, que eran simplemente aquellas integrales que no tenían discontinuidad infinita en el intervalo de integración, pero que tenían límite de integración infinito. Entonces, hablamos sobre los criterios de convergencia y dimos el criterio cero, el criterio de serie, el criterio de Cauchy para integrales impropias tipo 1. Hablamos sobre la convergencia absoluta implica la convergencia, o sea que si la absoluta de una integral converge, entonces también converge la original. Y también dimos el criterio de comparación. Eso fue lo que dimos en un encuentro pasado. Hoy vamos a seguir bueno, aquí presentamos un resumen recordando algunos criterios de serie para precisamente en términos de el criterio serie y algunos teoremas, algunos ejemplos de serie geométrica, y quedamos específicamente en este criterio que es donde vamos a seguir hoy. Quedamos en este criterio donde vamos a seguir hoy. Pues entonces vamos a trabajar. Miren, aquí dice criterio de comparación en el límite. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones que son funciones no negativas, es decir, que no toman valores negativos, de manera que si nosotros tenemos la integral impropia, como ya se definió anteriormente, la integral impropia, la diferencia de esta comparación es que la anterior era comparación directa, esta comparación. Pero esta comparación en el límite. Entonces, la diferencia entre este criterio de comparación y el anterior es que este no compara directamente las funciones, sino que la compara con un límite. Es decir, que si nosotros calculamos el límite de f de x entre g de x, y ese límite nos da algún número real o algún valor infinito, obviamente que ese número real que nos daría no sería negativo porque las funciones no tienen valores negativos, entonces no hay forma de que esto no dé negativo. O sea, si nos da algún número real positivo o infinito, entonces dependiendo de esto, pueden pasar los siguientes posibles casos de tres. O sea, si el límite es cero o es diferente de cero a infinito, entonces ambas integrales tienen la misma naturaleza, es decir, ambas convergen o ambas divergen. O sea que si yo calculo este límite y yo sé que una de las dos integrales converge, entonces la otra converge. Si este límite me da diferente de cero y de infinito, o sea, me da un número real, ¿verdad? Positivo. La segunda es si el límite me da cero
y la integral de g, o sea, el denominador, es convergente, entonces esta integral también es convergente. Y la segunda es si el límite, la tercera, perdón, si el límite me da infinito y la integral de g es divergente, el denominador, entonces la integral del numerador también es divergente. Esas son las comparaciones. De una vez, recuerden que ustedes tienen este material, ¿verdad? De una vez ilustramos con un ejemplo. Aquí se está haciendo este límite y se verifica que este límite, luego de calcularlo, es igual a 1. Entonces, como ese límite 1 y 1 es diferente de 0 o de infinito, la integral del numerador y la integral del denominador tienen el mismo criterio. O sea, estas dos integrales o ambas convergen o ambas divergen. En este caso, esta se conoce, porque esta es la que nosotros analizamos allá arriba. Incluso una integral que esta se puede hacer directamente, pero la analizamos con alfa igual a 2/3, que es menor que 1, entonces ya diverge. Entonces, como esta diverge, también esta diverge, aplicando el criterio de comparación en el límite. Observamos que podemos aplicar el criterio porque ambas funciones toman valores no negativos, o sea, no dan valores negativos. Y entonces es un ejemplo de ese criterio. Vamos a avanzar un poquito rápido. Aquí tenemos ahora el criterio P, ¿verdad? Recuérdense que hasta ahora seguimos analizando integrales, repasando criterios de integral, convergencia integral impropia tipo 1. ¿Qué dice el criterio P? Que si usted tiene una función igual que toma valores no negativos, aquí se ve, y en realidad este criterio es un caso particular del anterior. Es como si usted comparara y tomara a la función g de x como 1 entre x a la p. Mírelo aquí. O sea, usted está observando que es este límite, y si usted toma a g de x de una forma especial como 1 entre x a la p, ¿por qué? ¿Por qué tomándolo como 1 entre x a la p? Precisamente para usar lo que ya recordamos de criterio, déjame ver, ¿dónde que está? El criterio es el ejemplo también del criterio cero, mírenlo aquí. Este es el que estamos recordando ahora, que ya vimos que usted hace esa integral y que esa integral converge si solo si alfa era mayor que 1, que ya calculándola incluso. Entonces, es el mismo, con esta que estamos comparando, siendo alfa, poniendo donde está alfa p. ¿Y por qué estamos comparando con esta? Porque esta ya la conocemos, que si alfa, que en nuestro caso es p, es mayor que 1, pues esa converge. También la podríamos comparar con una serie geométrica cualquiera y saldría, pero ahí se llama criterio P. Y ese es un caso particular, repito, de tomando a G como 1 entre X a la P. Y sabemos que si P mayor que 1 converge. Entonces ahí hemos hablado del criterio P. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo directamente? La misma consecuencia. Que si L es diferente de 0 a infinito y P mayor que 1, entonces esta converge simplemente. Y si esto es diferente de 0 y de infinito, pero P menor o igual que 1, esta diverge. Y eso lo sabemos porque allá, que el P sería el alfa aquí,
ya es lo que cumple. O sea, la segunda, si L es igual a 0, pero P es mayor que 1, entonces esa es convergente, ¿verdad? ¿Mm? Por lo mismo que dijimos. Y si da infinito, pero P menor que 1, entonces divergente. Y ya aquí también aparece un criterio importante que se llama grado de haber para una función. ¿Qué es el grado de haber? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya lo introduce. Dice, si L es diferente de 0 a infinito, llamamos el número K igual a menos P el grado de haber de f de x. Es decir, si nosotros, recuerde que yo calculo el límite y el límite de x a la p, yo estoy diciendo que me da un número finito. O sea, no me da ni 0, pero que no sea 0. Número finito, pero que no sea 0. Entonces, el valor que se puede demostrar que es único, el menor valor posible de P, que hace que ese límite exista, pero que sea diferente de 0 y de infinito, se llama grado de haber. O sea, el opuesto de ese valor se llama grado de haber. Un ejemplo de lo que es el grado de haber aquí. Si yo tengo esa función y quiero encontrar su grado de haber, me doy cuenta, yo lo podría hacer como que no lo conozco. O sea, yo podría poner el valor y calcularlo como que no lo conozco, es decir, poner ahí a P, poner límite cuando, o sea, límite de x a la P por x, por la función que es x al cubo más 1. Y ver para qué valores de P ese límite que está ahí me existe y me da menor que infinito, o sea, me da un número finito y no me da 0. Y entonces voy a llegar a la conclusión de que ese valor lo calculo. Por ejemplo, si yo pusiera P aquí, como dice aquí, entonces tendría X a la 3 más P. Y en el otro lugar, pues tendría X a la P. Analizando el factor X a la 3 más P, me doy cuenta que, bueno, si yo tengo X a la 3 más P, si P es positivo, por ejemplo, entonces X a la 3 más P va a dar infinito y ahí ese límite no voy a tener el grado de haber. Y si P, cuando digo si P es positivo, entonces me voy a P negativo, pero si bajo a P demasiado, o sea que esté por debajo de 3, entonces voy a tener, imagínense que P fuera menos 4. Entonces si P es menos 4, menos 4 más 3 me va a dar menos 1, entonces este va a tender a 0 y el otro también va a tender a 0 y va a quedar por debajo. Y entonces me va a dar el límite 0. Entonces uno se da cuenta realmente que el valor de P que hace que el límite le dé un valor finito, en este caso es cuando P vale menos 3, porque anula a este menos 3 y en este otro caso, o sea, me da 1 aquí y en este me da X a la menos 3, pero este límite X a la menos 3 va a venir abajo y va a tender a 0 y me da 1. Es decir, el grado de haber de esa función
va a ser K igual a 3. Recuérdense que el grado es el opuesto de P. Entonces, el grado de haber para esa función es K igual a 3. Lo de que el grado de haber es único se puede demostrar simplemente partiendo de que existen dos grados de haber y llegando a una contradicción, dándonos cuenta que tiene que ser el mismo. Entonces, que el grado de haber es único se puede uno dar cuenta de esa forma, demostrándolo. Ahí está en una línea la demostración, partiendo de que existen dos que son diferentes, un P y un P', que me dan el mismo límite, y entonces como me dan el mismo límite, luego de aquí uno llega a esta parte y entonces va a tener que que P menos P' tiene que ser igual a 0. Y entonces si P menos P' es igual a 0, indica que P es igual a P'. Es decir, el grado de Abel es único. El criterio P, que está aquí arriba, del cual no hemos dado ejemplo, es muy útil para nosotros tener aproximaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginémonos que nosotros queremos evaluar esta integral, pero lo primero es ver si ella converge. Entonces, yo puedo aplicar el criterio P a ella para ver si converge y después entonces tener una aproximación de esta integral con algún método numérico, no buscando una antiderivada, con algún método numérico, simplemente tomando un valor grande aquí para tener una buena aproximación. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, si yo fuera a calcular una antiderivada de esta integral, se puede complicar el proceso para calcular una antiderivada de esta integral. De hecho, por ejemplo, vamos rápidamente, déjame proyectar aquí. A modo siempre bueno uno, voy a copiar esta integral. Bueno, voy a copiar esta. Y después le voy a poner arriba el valor aproximado. Vamos a tomar esa integral y como lo estamos proyectando aquí, ¿verdad? Y vamos a la llevar a Wolfram para ver qué nos dice Wolfram. ¿Qué nos dice Wolfram? Un segundito para abrir la ventanita de Wolfram. Segundito. Entonces estamos aquí en Wolfram, la pegamos. Vamos a ver si la interpreta bien la simbología. Porque alguna vez, bueno, mírala aquí, fíjese. Wolfram no nos da el resultado de ese integral. Claro, ni siquiera nos dice si converge o diverge. Porque es una integral impropia tipo 1. Y ahí dice tiempo estándar de cálculo excedido. Muy bien. Bueno, Wolfram ya no nos da el resultado de esa integral. Vamos a ponerle también, en vez de infinito, aquí arriba, vamos a ponerle, creo que era 1000 que teníamos. Ponemos 1000 y le damos a Enter. Y ya ahí con 1000 ya no está dando sí un resultado aproximado, ¿verdad? Incluso nos da un resultado en términos de la función hipergeométrica con 1000.
Y entonces nosotros podríamos aplicar incluso un método numérico para tener la aproximación de este integral. Pero para tener la aproximación nosotros tenemos que saber que el integral converge, porque nosotros no podemos aproximar una integral que diverge, ¿okay? Y estaría muy lejos del valor, vamos a decir, estimado. Entonces, uno de la utilidad es que primero nosotros no estamos evaluando integrales en esta parte, aunque ya hemos explicado en la parte de tutoría, pues se evaluaron esas integrales. Precisamente ayer con los muchachos de ecuaciones, y ustedes saben que en ecuaciones también a ustedes se le dan, pero hablábamos de este tipo de funciones que es una función hipergeométrica. O sea, esos resultados están quedando aquí en términos de funciones hipergeométricas. Pero ya esta integral no es impropia, porque la estoy evaluando de 0 a 1000. De 0 a 1000. Entonces estaríamos estimando no por método numérico, sino usando el software. Ahora bien, volvemos aquí y entonces, ya analizando si la integral converge o diverge, entonces sería lógico que yo después aproxime. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si ya yo sé que la integral converge, puedo aplicar una estrategia numérica para tener aproximaciones, pero no puedo aproximar algo que diverge. Buscar una antiderivada de esa integral no es una buena idea, incluso en términos del nombre de los autores del libro que estamos siguiendo. Ya le dijimos cuál es el libro de texto que estamos siguiendo para esta parte, que lo vamos a mencionar ahorita otra vez también. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a aplicar el criterio P para ver si esta integral converge, ¿no? Aplicamos el criterio P para ver si la integral converge y después entonces se podría aproximar usando algún método numérico. ¿Qué hacemos? Calculamos este límite y fíjese que aquí sería como buscar el grado de haber de esa función si ella lo tiene, ¿verdad? Entonces, calcular ese límite. Y ese límite, por ahora yo no conozco cuánto vale P, porque dependiendo de cuánto valga P, cuando yo calcule el límite, es que yo voy a aplicar el criterio. Por eso lo dejé ahí, el P. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, esto con una simple racionalización, se puede uno dar cuenta que esto es igual a esta parte que está aquí. Ahí lo que se ha hecho una racionalización. Multiplicar por raíz de cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x más 1 en el numerador y en el denominador. No se multiplicó, aquí un producto importante. No lo hemos dicho, pero recuérdense que esta función no toma valores negativos, ¿eh? No toma valores negativos. Si toma valores negativos, no puedo aplicar el criterio. También esta función no es discontinua en el intervalo porque son integrales tipo 1 en el intervalo de integración. Entonces ahí se ha aplicado una racionalización, ¿verdad? Una racionalización, eso es aritmética barata. Y aquí se ha reescrito el denominador como una especie de sacarle factor común a los elementos. Si esto es la raíz cuadrada de x. Si usted le saca al primero la raíz cuadrada de x como factor común y al segundo le está sacando el x a la 2/3 como factor común elevado, la raíz cuadrada de x a la 2/3. Por eso es como que usted saca un x aquí, como un x al cuadrado aquí dentro como factor común, y entonces divide aquí entre x al cuadrado. Eso es matemática básica. Pero cuando saque x al cuadrado aquí dentro, para sacarlo fuera de la raíz, entonces le va a salir este elemento. Sumando eso, o sea, calculando
esta parte tiende a 2 y esta parte tiende a 1. Y entonces hemos tenido aquí el 1/2 que está aquí. Y la otra sería x a la 1/2 por x a la 2/3. Y nos da esto que está aquí. ¿Qué queremos saber? Queremos ver que esto, para ver el criterio, por ejemplo, para ver si converge, mirando esta parte, o quizá ver lo que puede pasar. Pero aquí fácilmente nosotros sumamos el denominador. Si sumamos el denominador, nos va a dar, por ejemplo, en el denominador x a la 7/6. Y vemos que si P vale 7/6, entonces ese límite nos daría 1, por ejemplo. Entonces, ahora, si P es más grande que 7/6, o sea, el denominador es más grande, entonces eso tiende a 0. ¿Por qué? Porque el denominador es más grande. Y entonces no van a querer, no vamos a querer que sea 0. Pero si P es más pequeño que 7/6, entonces nos daría infinito. ¿Por qué? Porque, perdón, si P es más grande que 7/6, nos da infinito. Y si P es más pequeño que 7/6, nos da 0. Entonces, eso es igual a 1, si solo si P vale 7/6. O sea, que el grado de Abel, para recordarlo también, el grado de Abel de esta función sería negativo 7/6. Negativo 7/6, porque es el opuesto de P. Mírenlo aquí. Y además, por el criterio P, ya como ese límite para P igual a 7/6 da 1, entonces el límite da 1, es diferente de 0, diferente de infinito, y 7/6 es mayor que 1, entonces la integral converge. Entonces tiene sentido ya hablar de esta aproximación que incluso ya vimos en Wolfram, que esa integral pues ya la teníamos calculada. Bien, hasta aquí, excepto el criterio de Cauchy, todos los demás criterios dados anteriormente que tenemos son sobre integrales impropias de funciones no negativas. Entonces, aquí es básico que dice. El siguiente criterio básico y útil sobre integrales impropias de funciones que no son necesariamente negativas, el próximo que vamos a ver ahora. Este es el criterio de Dirichlet. El criterio de Dirichlet es muy importante, y aquí en el criterio de Dirichlet nosotros no vamos a exigir que la integral sobre la cual estaríamos aplicando el criterio sea por la función sobre la cual estaríamos aplicando el criterio, sea de integrando negativo, o sea, la integral sea de integrando positivo, no lo vamos a exigir. Puede ser negativo, puede ser positivo. Un criterio muy importante que incluso está vinculado a las integrales de Dirichlet, que todavía aquí no la vamos a resolver, pero sí ya en la próxima clase estaríamos, luego incluso de la tutoría de Samuel, que es la próxima, digo la próxima mía, entonces estaríamos explicando esas integrales paramétricas de Dirichlet. Aunque ya Samuel también le ha resuelto y le sigue resolviendo integrales paramétricas. Sea f y g dos funciones continuas, ¿verdad? Entonces supongamos que esta función que está aquí, la construcción de la función de Newton, por decirlo así, como dicen algunos libros, función área, está acotada. O sea que esta función construida de esta manera no se hace infinito en este intervalo,
sea, es una función que para cada valor de X, yo tendría que calcular una integral, pero es una integral de Riemann, no es una integral impropia en cada valor de X fijo. Decir que esa función esté acotada quiere decir que me va a dar un valor finito, ¿verdad? También asumamos que G es una función de clase C1. ¿Qué significa que G sea una función de clase C1? Que ya es continua con primera derivada continua, ¿verdad? Continua, diferenciable y con primera derivada continua. Y además que el límite de la función G es igual a 0, o sea que G tiende a 0 cuando X crece infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta función domina la convergencia. En realidad eso es lo que se dice en términos matemáticos. O sea, si yo encuentro una función que domine la convergencia, bajo ese criterio, pues la función G domina a la otra, domina la convergencia. Siendo la otra, esta función que está aquí con esa condición y acotada. O sea, en palabras sencillas, esta integral converge si pasa lo anterior. Entonces, es el criterio de Dirichlet. Aquí tenemos la demostración. La demostración. Recuérdense que nosotros conocemos el criterio de Cauchy, ¿verdad? Conocemos el criterio de Cauchy para integrales impropias tipo 1. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que sean X' y X' segunda, dos valores cualesquiera que están en algún intervalo desde delta al infinito. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, esto es igual a esta parte que está aquí. ¿Por qué esto es igual? Porque la derivada de esta función por el teorema, en algunos libros es el primer teorema fundamental del cálculo y en otro el segundo. La derivada de esta función es simplemente esta función evaluada en X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La derivada de esta función es f de X. Simplemente hemos cambiado a f de X que por lo que es su derivada. O sea, la derivada de f mayúscula. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hemos aplicado aquí? De aquí a aquí hemos aplicado, viene que ahí lo dice, integral por parte. Es decir, se tomó a u como la derivada, perdón, se tomó a u como g de x y al de b como la derivada por el diferencial de x. Entonces b es esto y u es este, ¿lo ven? Entonces se está integrando por parte. Integrando por parte, eso es esta parte que está aquí. Integrando por parte. Luego, lo que se ha hecho aquí es la fórmula, el teorema del valor medio para integrales. Yo creo que el teorema de valor medio para integrales se lo voy a recordar más adelante ahorita, pero el teorema de valor medio para integrales, aquí está tomado el teorema de valor medio para integrales en esta integral, en esta segunda. En la primera lo que se hizo fue evaluar esta evaluación.
Evaluar en la límite superior menos evaluar en el límite inferior. Y en esta se ha tomado el teorema de valor medio para la integral. Siendo C, esto es un valor C, un valor en el intervalo de integración, y simplemente es lo que se ha hecho es que se ha tomado el teorema de valor medio para la integral. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora vamos a calcular el módulo de esta integral. Y el módulo de esta integral, ya que nosotros vimos que esta integral al final es igual a esto que está aquí, que recuérdense que es esta parte menos esta. El módulo de la integral es menor o igual que esta suma de estos módulos, pero recuérdense que estos módulos que están aquí son estos, el módulo de esto, y ahí se ha aplicado la desigualdad triangular, simplemente. O sea, al resultado de la integral se le ha aplicado la desigualdad triangular, o sea, el módulo integral, entonces es menor o igual por la desigualdad triangular que esto que está aquí. Que aplicarle el módulo a cada uno de los términos. ¿Verdad? Pero nosotros ahora, no, hasta ahí no hemos usado la hipótesis. Entonces ahora vamos a usar la hipótesis en la parte donde está F. O sea, nosotros hemos dicho que el módulo de esta función F es menor que un M. Entonces, aquí podemos distribuir el módulo y aplicarla. También lo podemos hacer aquí porque está F, y también lo podemos hacer aquí. Entonces, por eso de ahí nos ha quedado simplemente que eso es menor o igual, y esta M es la que acota a la F. Es la que acota a la F, esta M. Ahí, después simplificando, hemos sacado, sumando, hemos sacado 2 veces M por ese módulo de la función G. Ahora, ¿qué pasa? La función G es una función que tiene esta propiedad. O sea, la función G es una función que tiene esta propiedad. Que cuando le aplicamos límite, cuando G crece infinitamente, entonces la función G tiende a 0. ¿Verdad? Dice que ya esto es acota la integral. Entonces ya, si queremos observar, tomamos la última línea, y esto es menor o igual que 2m por esto, y eso lo podemos hacer tan pequeño como se quiera, cuando x crece, que es lo mismo que decir que si nosotros tomamos un epsilon mayor que 0 y un delta mayor que 0 suficientemente grande, entonces para los valores que están ahí, esa función la podemos acotar. Es decir, podemos acotar esto. O sea, esto tiende a 0. Y si esto tiende a 0 para dos valores cualesquiera, x' y x' segunda, se cumple el criterio de Cauchy que ya habíamos dicho. Entonces, por el criterio de Cauchy, esta integral converge. Entonces, ya se demostró que esta integral entonces converge, que esto tiende a 0. Aplicando el criterio de Cauchy ya, si eso es lo que, la última línea es lo que dice el criterio de Cauchy, que lo explicamos en la clase anterior también y lo aplicamos en los criterios anteriores. O sea que el criterio de Dirichlet, esta demostración la quise desglosar porque realmente a la G yo la tengo aquí dentro de la integral.
Entonces, yo lo que necesito para aplicar el criterio de Dirichlet es precisamente ver la integral impropia y saber cuál sería la función f y cuál es la g que me conviene, y ver que g sea una función diferenciable en el intervalo de integración con primera derivada continua y que tenga esta propiedad. Y además que la otra función que me queda, si construyo esta parte, o sea, ella sea acotada. Con verificar eso, yo ya, por el criterio de Dirichlet, converge. Entonces, la idea básica es que algunas veces no sé, tengo esto todo ligado como una función y me conviene separarlo. Y entonces, aquí aparecen integrales que no vamos a evaluar ahora, pero que sí vamos a evaluar luego, llamadas integrales de Dirichlet, donde ellas son las candidatas 1A para aplicar el criterio de Dirichlet. Entonces, vamos a observar, a ver. Sea beta, y estas van a ser integrales incluso paramétricas, porque beta es un parámetro. Sea beta un número real, la integral esta que está aquí se llama una integral de Dirichlet. Podemos suponer que beta es un número real positivo, por ejemplo. Entonces, probemos que esta integral converge, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a probar que esa integral converge. En primer lugar, podemos darnos cuenta que esta función que está aquí es una función que está definida en el intervalo de 0 a infinito, donde yo estoy integrando. O sea, ya no tiene discontinuidad porque es una función que está definida en ese intervalo que está ahí. Puede ser que esto no incluye el 0. Pero si yo entonces yo quiero analizar qué pasa con ella en 0. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para darme cuenta que la integral no es una integral que tiene una discontinuidad infinita en el intervalo de integración. Entonces, eso es fácil. Basta con que usted calcule este límite de matemática básica, cálculo 1, cuando x tiende a 0 por la derecha. Si usted calcula el límite de esto cuando x tiende a 0 por la derecha, le va a dar 0 entre 0, que es indeterminado, pero puede aplicarle Hospital incluso, o es un límite especial en cálculo 1, y se da cuenta que si deriva en el numerador y deriva en el denominador y después evalúa, entonces en 0 le va a dar beta. Entonces eso significa que esa función no se hace obviamente infinita, como lo sabemos, en 0. Entonces, si yo quisiera, yo podría incluso darme cuenta de eso. O sea, esa función no tiene problema de discontinuidad en el intervalo de integración por esa razón. Eso es lo que dice. La discontinuidad que tiene en 0, yo la puedo solucionar porque el límite existe. Y entonces tiene una discontinuidad en 0 evitable y yo la puedo evitar redefiniendo la función, haciendo que ella en 0 me dé beta, que es lo que estamos haciendo aquí. Se me quedó esta parte en inglés que dice if por las traducciones, ¿verdad? Entonces, redefinirla aquí. Entonces, esa función no tiene ningún problema. Yo podría trabajar con esta, pero es lo mismo en esencia, porque al final es un punto la diferencia. No tiene una discontinuidad infinita. Entonces, ¿qué hago? Eso, todo lo que he dicho es lo que estoy diciendo, o sea, que está escrito aquí. Entonces, esa integral yo puedo escribirla como la integral de 0 a infinito, es la integral de Dirichlet. La puedo descomponer en la integral de 0 a 1
La integral de 0 a 1. Esa integral de 0 a 1 es una integral que no es impropia, me da un valor finito, no tengo que calcularlo en este momento porque no me están diciendo que calcule cuánto es. Pero esta integral no es impropia porque la función solamente tiene la discontinuidad en 0 y en 0 me da beta, o sea que no es en un punto, sin un punto no hay ningún problema con eso. Más la integral del 1 al infinito. Y a la integral del 1 al infinito es que le vamos a aplicar el criterio de Dirichlet. ¿Qué pasa? Lo mismo que le decía ahorita. Usted tiene que repartir el integrando entre dos funciones, una g y una de las dos tiene que ser g de x y la otra parte es como cuando usted va a integrar por partes, tiene que ser f de x. Entonces, si usted dice que f de x es el seno, entonces la g de x, porque el producto de los dos es el integrando, la g de x será 1 sobre x. Ahora, ¿cuál usted debe coger para trabajar? Recuérdese. Usted no puede coger que la g de x es el seno porque el límite del seno cuando x crece infinitamente no tiende a 0. O sea, usted la va a distribuir de manera que cumplan esas propiedades. Entonces, usted dice que usted le interesa la parte que hace, que tiende a 0 y que además es de clase C1, la G. Entonces le llama F al seno, que el seno usted sabe que oscila, no hay ningún problema. Ese límite cuando X crece no es 0. No es 0. Bueno, dependiendo de quién sea, pero no es 0 aquí. Pero esto no depende de X, recuerden. Cuando X crece, no es 0, se mantiene oscilando. Entonces la G es 1 sobre X. Ahora, para la F tiene que tener la propiedad de que esta integral sea acotada. Y es integral, porque lo dice aquí, míralo aquí, la propiedad. Es integral, es acotada. Te calcula ese integral. Ese integral le va a dar aquí simplemente lo que hicimos fue calcular la integral de esto que me da menos coseno y evaluarla desde 1 a x. Entonces esa integral es acotada. ¿Por qué? Porque el valor más grande que puede tomar el coseno es 1. Y entonces si usted usted puede acotar ese resultado con 2 veces 1 sobre beta. O sea que esta integral es acotada. Cumplió con la propiedad de que esa integral, la de f, sea acotada para todos los valores entre a y el infinito, y el a aquí es 1. Y la g, entonces, tiene que ser de clase C1 y que el límite sea 0 cuando crece. Y usted ve que pasa eso. Entonces ya automáticamente para cualquier valor fijo beta, esa integral converge. Esa integral converge. Ojo, nosotros no estamos diciendo que cuánto da. No estamos calculando que cuánto da. Eso lo hemos dicho de la clase pasada. Nosotros no estamos calculando, preguntándonos cuánto da la integral. Lo que estamos simplemente viendo si converge o diverge. Aquí la estamos copiando, la integral. Vamos a copiarla otra vez que no se copió. Con más pi. La copiamos, esto es beta. Y nos la llevamos a Wolfram, aquí.
Entonces la introducimos en Wolfram. Antes de introducirla en ese Wolfram, vamos para que a ustedes les quede, bueno, por lo menos la foto de la anterior. Bien, entonces la introducimos en Wolfram. Pero esto no es porque el ejercicio lo pedía, pues ya sabemos que converge. Y le vamos a dar a Enter, a ver qué dice Wolfram. Wolfram tampoco, o Wolfram dice que esa integral no converge, esa que está ahí, dada así. Recuerden que nosotros tomamos un beta positivo. Wolfram no sabe, Wolfram aquí, lo primero es que Wolfram ya está mal copiada, porque el X está afuera y está calculando en realidad como si fuera el 1. Entonces también tiene que mirar algunas veces cuando usted introduce esto. Entonces, es el seno de beta X. Vamos a ponerle un paréntesis aquí. Paréntesis. Recuerde que nosotros hicimos el cálculo. Se puede hacer de la misma manera con beta negativo, porque también usted dirá, ¿y por qué asumió que beta es positivo? Bueno, el seno es una función impar. Si tú lo quieres, lo coge negativo y le saque el menos como función impar. Estoy poniendo el paréntesis, ¿lo ven? Ahora le doy a dar a Enter. Y entonces, bien, excelente. Fíjese que ahora le escribió diferente. Estaba pensando un ratito y ya calculó el resultado de la integral. Ojo, a nosotros no nos interesaba el resultado. Me calculó la integral también indefinida en términos de otras funciones que se llaman función sino, que son familia análoga de la seno, ¿verdad? Y y esto es pi medio por el signo de beta, que esta es la función signo que me da 1 si el valor es positivo y me da negativo 1 si beta fuera negativo. Si nosotros cambiamos a beta, por ejemplo, por 2, entonces me debe dar pi medio solamente. Mírelo ahí, porque 2 es positivo que 1. Bueno, obviamente lo estamos introduciendo siempre como forma de nosotros ir paralelamente motivando el uso de los software por ustedes. Pero en este momento la pregunta no es calcular cuánto da, sino ver si converge o diverge. Bueno, claro, ya que converge, vemos si el software puede o no puede calcularla y vio que la anterior no la calculó. Lo que le decía es que ahora si nosotros tomamos el beta, si tomamos el beta 0, ya esa integral no tiene sentido porque ya me da 0. Y si tomamos el beta negativo, entonces el seno de menos beta de una cantidad negativa X va a ser el opuesto. Es decir, podemos también volver otra vez aquí. Y si le ponemos menos 2, lo que hace que eso es menos el seno de 2, o sea que le va a dar menos pi medio, simplemente. Mire ahí, negativo. Y entonces mírelo el menos pi medio. Por eso, sin pérdida de generalidad, lo que se hizo fue eso, porque si usted coge seno de menos 2x es igual a menos seno de 2x, le pone el menos fuera y ya fue, por ser la función seno una función impar. Y ya entonces sería lo mismo anterior que estaba calculando. Bien, entonces, ya ahí se probó para cualquier beta que pertenezca a los números reales, converge. Beta siendo un parámetro. Aquí tenemos otras señoritas integrales llamadas las integrales de Fresnel. Integrales de Fresnel, que también van a aparecer luego en términos de parámetros, pero aquí no la tenemos paramétrica por el momento.
Entonces, las integrales de Fresnel en seno y en el coseno. Entonces, ¿qué observamos? Vamos a observar aquí. Dice, pruebe que Y converge. O sea, pruebe que la ambas convergen, porque realmente cuando uno prueba una, la otra va a venir ahí por default. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estamos integrando de 0 a infinito, la escribimos de 0 a 1. Esta es una integral que no es impropia. Esta función no tiene discontinuidad en eso, infinita, ni finita tampoco. Es una integral de Riemann. Es una integral de Riemann. La puede hacer, se hace en cálculo 2. Recuerden, este no es el seno. Esto no es el seno cuadrado, sino el seno de X al cuadrado. Estas integrales no tienen primitivas elementales. Cálculo 2 no tienen primitivas elementales. Entonces, la expresamos de 0 a 1 y después de 1 al infinito. Y como este es un valor finito, lo que nos queda es verificar la convergencia de esta parte. Para esta hacemos una sustitución. Primero, lo que estamos haciendo aquí es diciendo que esta expresión la podemos hacer un cambio de, o sea, la integral finita de esta la podemos escribir así y hacemos un cambio de variable. La variable de integración es muda. Si nosotros hacemos un cambio de variable y le llamamos, por ejemplo, a t cuadrado, le llamamos u. Entonces aquí tendríamos u y el diferencial de t sería igual a du sobre, du entre raíz de u. Y ya, esto es el mismo proceso que hicimos anteriormente. Simplemente llamando a g como g de u como 1 entre la raíz de u. Entonces la integral de Fresnel converge por el criterio de Dirichlet. Entonces ya hemos visto aquí que la integral de Fresnel es un caso, o sea, después de la sustitución se aplica el criterio de Dirichlet, ¿verdad? Converge. Entonces se observa, aquí dice que aquí aplicamos nuevamente el criterio de Dirichlet y con esa parte que está ahí. La otra la dejamos como ejercicio para que usted pruebe la otra, ¿verdad? De la misma manera, para que usted lo haga también con la otra, con esta que está aquí. Exactamente igual que como se hizo con esta. Entonces, con esta parte, nosotros, con esta parte hemos terminado el criterio de integral, o sea, criterio de convergencia para la integral impropia tipo 1, ¿verdad? Criterio de convergencia para integral impropia tipo 1. Nos devolvemos un poquito rápido aquí, revisando ya los criterios que dimos de convergencia para esas integrales impropia tipo 1. Estos son ejercicios. Fíjense que en esta que está aquí, dice prueba la convergencia. Prueba la convergencia de la siguiente integral impropia. Todas estas que están aquí son integrales impropia tipo 1, todas estas. Y ya entonces usted aplicaría uno de esos criterios para ver, ya sea el criterio P o lo que sea. Calcule, en el caso de que converja, simplemente calcule, evalúe esas integrales. Son integrales
En el caso de que converja, porque si no converge, pues entonces debe decir diverge. Pero evaluarla. Eso es repaso de cálculo 1. Y aquí dice, puede usar una computadora, una calculadora para aproximar. Esto es pregunta muy específica. Vamos a ir a la de tipo 2. Entonces, en nuestra próxima clase. Feliz Navidad, feliz año